de Colombia, Juan Manuel Santos, en donde se manifiesta de que le han informado sobre el hallazgo de tres cuerpos, que dice textualmente: me informan que encontramos unos cadáveres que pueden corresponder a los cuerpos de los tres periodistas secuestrados y asesinados por alias Guacho. Estamos verificando su identidad. Reitero mis condolencias a sus familias y repudio por tan atroz crimen. Juan Manuel Santos, el presidente de Colombia. Este Twitter fue publicado a las 6 de la tarde aproximadamente del día de hoy, así es que más tarde, con seguridad mañana, tendremos novedades confirmadas sobre este tema. En lo provincial, felicito. Vean dentro de estas noticias, el día de hoy también pude dar lectura a un Twitter del señor Díaz Dajij, ahora me parece ya exdirector del Consejo Nacional Electoral. Qué bien, váyase de nuestra ciudad. Me alegra mucho que haya sido removido. Vino, trató de gatos a los empleados del Consejo Nacional Electoral, despidió a gente latacungueña y contrató a gente de otras ciudades para que ellos sí puedan cumplir su voluntad. Así es que me alegra esta noticia, verdaderamente, y le digo así de todo corazón. Y la próxima responsabilidad que se le encargue, no trate así a la gente peyorativamente, no se merecen. La gente trabaja por necesidad, no porque quiere ser humillada, y menos por quien tampoco es que sea la gran cosa para decir, no, es que bestia, el rey de España me está tratando así, ¿no? Con todo respeto y sin tratar de ofender, obviamente, pero esta noticia sí es buena. Y hablando de noticias, ha habido un video que se ha viralizado en estos días y que inclusive ha llevado protestas a las calles, de que un docente es filmado mientras aplica un castigo físico a unos estudiantes del Colegio Mejía en la capital de los ecuatorianos. Vamos a analizar este tema el día de hoy. Nos acompaña el licenciado Luis Chillagana, quien es parte de una prefederación de profesores de la provincia de Cotopaxi, lo representa. Bienvenido a Los Tiempos, qué gusto saludar con el licenciado Chillagana. Buenas noches, bienvenido. Expresar el saludo respetuoso a usted, mi señor Viera, y al Canal 36, que siempre nos da la posibilidad de poder analizar algunos temas importantes en el ámbito educativo, en el ámbito profesional y también político de lo que está sujeto a nuestro país, el Ecuador. ¿Qué pasó con la extinta UNE? ¿Se volvió a reunir, a aglutinar? ¿Ahora llevará otro nombre? ¿Cómo están las cosas así brevemente? Bueno, nosotros hemos dicho bien, muy claros. Los anteriores gobiernos siempre han tenido la intención de desaparecer a la organización, algo que no lo han podido, y Rafael Correa en estos 10 años no ha podido hacer, de tal manera que la organización, una vez que nos quitaron la personería jurídica, digámoslo así, nosotros no hemos dejado de hacer opinión porque los problemas del magisterio, los problemas de las instituciones educativas siguen latentes. Mientras eso exista, siempre habrá una Unión Nacional de Educadores. Frente a ello, nos congratula saber de que los compañeros docentes, desde el mes de diciembre, diríamos, se activó para poder recuperar esta personería jurídica, que hoy en la actualidad lo gozamos ya de 5 cantones de la provincia. Tenemos la Asociación de Trabajadores de la Educación del Cantón Latacunga, la Asociación de Trabajadores del Cantón, la Asociación de Trabajadores de UNE del Cantón Saquicilí, en el Cantón Salcedo, en el Cantón La Maná, tenemos también en el Cantón Saquicilí. De tal manera que esto posibilita y nos ha dado la oportunidad de cumplir con los requisitos del Ministerio del Trabajo para conformar lo que significa la Federación de Trabajadores de la Educación UNE de la provincia de Cotopaxi, de lo cual me siento muy congratulado de esa responsabilidad que lo asumimos con toda sencillez, con toda humildad, pero con esa decisión firme de ser un aporte para la educación, de ser un aporte para poder de alguna forma recuperar la dignidad que los maestros hemos perdido. Muy bien, cuando se llegue a legalizar profundizaremos estos temas. ¿Qué le parece lo vivido? Debe estar muy al tanto de uno de sus compañeros de la ciudad de Quito, que castigó a los estudiantes, como decía un familiar mío, a la antigüita. Bueno, nosotros lo poco que conocemos de la ley,
obviamente en su artículo 55 del reglamento manifiesta de que tiene la posibilidad y la responsabilidad el inspector de mantener la disciplina para que todo el proceso educativo se lo lleve en un buen ámbito, ¿no es cierto? Pero eso no amerita a que el compañero docente, nosotros asumimos que es un error del compañero docente. ¿Cree que fue una equivocación? Me parece obviamente que es un error, porque ustedes saben muy bien que la Unión Nacional de Educadores no defenderá lo que significa la violencia, ¿sí? Porque de cualquier forma, violencia física, violencia psicológica, violencia verbal, a lo mejor que puede existir, nosotros no podemos defender ello. De tal manera que consideramos que es un error, a lo mejor, supuestamente, como decía usted, por querer implantar la disciplina a la antigua, se le fue la mano al compañero y nosotros en ello no estamos de acuerdo. Lo que sí planteamos es que el compañero docente, por ese error que lo asumió, debe más bien ser juzgado de acuerdo al debido proceso que debe existir. El debido proceso dice que deberá ser separado a la institución. ¿Se dio cumplimiento a esto? ¿Cree usted que se hizo justicia entonces? Lo que no estoy de acuerdo es con el debido proceso, le decíamos, porque primero, para una vez de que se realice o se compruebe el acto, debe ser mediante un proceso. La citación debe ser una investigación previa que nos dé la claridad, las razones, los motivos. Pero dicen para que sea. ¿Cómo dicen? Entonces, a constancia de pruebas, relevo de pruebas, algo de eso dicen los abogados. Pero está el video ahí, pues, sí, pero debe existir el proceso también, o sea, cuáles fueron las causas, las consecuencias. Pero si da una causa, ¿cree que justificaría? No, para nada. La investigación determinará también, pero también tiene el derecho a la defensa. Eso también, ¿no es cierto? Antes de que sea a lo mejor separado, debe tener el derecho a la defensa. Vemos que, a ver, pero no estamos justificando. Pongamos en el plano de que Luis Chillagán es el que está ahí castigando. ¿Qué podría argumentar usted por qué está castigando de esa manera a los estudiantes? El docente ha manifestado que es un error. Y nosotros estamos diciendo sobre eso, de que puede ser juzgado. Pero se le dio la posibilidad de que pueda defenderse también. Si los mayores criminales y todo que están en las cárceles tienen su defensa, así lo dicen los mismos derechos humanos. Entonces, lo único que nosotros planteamos es que debe darse el proceso. Y si ahí las investigaciones determinan que el compañero debe ser separado de la institución educativa, ya es otra cosa. Presentemos lo que dice la parte legal precisamente en relación a este tema. Conversamos con el jurista Misael Rodríguez para que nos comente un poco desde la parte legal y para que la gente esté bien informada de todo lo que es la parte legal, lo que es la parte de disciplina y lo que es también los principios, tanto éticos como morales. Presentemos entonces a continuación las expresiones del profesional del derecho en relación a este tema. Bueno, existe dentro de la legislación, tanto de la ley de educación como de la legislación administrativa, cuáles son las faltas graves que pueden haber cometido los educadores, ¿no? Pero las faltas que se consideran ya graves es agredir físicamente, psicológicamente, obviamente que se pueda comprobar el daño psicológico a un menor, a un adolescente, y con mayor razón si la agresión es de carácter sexual. Entonces ahí existe una responsabilidad sumamente grave que se deberá, previo a los informes de los departamentos, se verá si hay elementos o no que puedan avanzar a un sumario administrativo que podría terminar con la destitución, sin perjuicio de una acción penal que se podría seguir en la Fiscalía General del Estado si se considera un delito de acción pública. Puede ser lesiones, puede ser abuso sexual, acoso sexual, violación, dependiendo el tipo de agresión que haya recibido el menor, el niño o la niña. ¿Sí? Independientemente de aquello, pueden haber penas gravísimas, privativas de libertad. Entonces, es un tema muy sensible, muy delicado, que considero que toda la ciudadanía debemos estar empapados de estos temas. Prevenir, es importante prevenir, no esperar a que pase el problema, la tragedia, estar siempre pendientes de nuestros hijos, de su comportamiento, de sus reacciones, tener la confianza de que nuestro hijo nos cuente qué es lo que le pasa, qué es lo que le dicen, porque lamentablemente a veces ese canal de comunicación padres e hijos no es bueno, no hay confianza, y lamentablemente los niños o los jóvenes se callan.
Tenemos en nuestro Código de la Niñez y la Adolescencia hay una multa de 100 a $500 americanos a la institución, a la institución educativa, sea pública, privada, si se comprobare que existe alguna práctica de maltrato, ya sea de manera disciplinaria, sea de cualquier forma este maltrato en contra de los menores, pues existe una multa, inclusive puede haber la censura, la clausura para los establecimientos y también obviamente las sanciones administrativas que puede recibir el autor o el responsable de los maltratos, ¿no? Interesante lo que dice el señor abogado. O sea, definitivamente fue un error lo que hizo Por el supuesto, maestro. un error. Por eso nosotros habíamos planteado y recalcamos, la UNE defenderá siempre los derechos de los docentes y no defenderemos nunca lo que significa la violación. A pesar que nosotros ahora en la actualidad los maestros estamos siendo víctimas de muchas violaciones, también de mucho tipo de violencia, ¿no es cierto? Que ya Y, vamos a hablar de eso también, ¿no? obviamente. Porque Entonces, se están presentando algunas cosas Sí, que nos está espantando a los de ecuatorianos. tal manera, esto es parte, yo creo que del sistema social que vive, ¿no es cierto?, la sociedad, y así como también el sistema educativo no está fuera de ello. Ahora, de pronto, y los jóvenes necesitan un poco de esto también para implementar la disciplina y que se está saliendo del control no solo de la institución, sino hasta del hogar. Estos 10 años del Correato ha significado eso. Ha significado el palo, ha significado la persecución, ha significado la prepotencia. Esto ha generado también parte, y los jóvenes son parte de esta sociedad, que reciben también el mensaje de estos últimos 10 años de gobierno. Entonces, fueron también víctimas, porque obviamente lo que han hecho es ahora, con las leyes que fueron creadas en la actualidad, queremos tener sumisos a lo que decía en el expresidente de la República. Eso ya se ha demostrado. Esas son partes también de las secuelas que nos queda como gratos recuerdos del correísmo. Entonces, obviamente que existe una pérdida de valores dentro de los ¿Usted cree que en hogares. estos últimos 10 años se excedieron en derechos a los estudiantes minimizando los del maestro? Ahí tenemos una ley, por ejemplo, que le permite ahora que los 2 gramos de droga pueda utilizar o pueda ser consumida libremente. Ahora vemos que las instituciones educativas, con absoluta pena, tengo que decirlo, vemos que ahora existe una gran cantidad de instituciones educativas que tienen esa dificultad y están amparados en la ley. Y quien puso esa ley tiene nombre y apellido, se llama Alianza País y el expresidente Rafael Correa. Y el profesor ni el inspector puede decir, hey señor, no se drogue. No, nosotros tenemos la obligación, por supuesto, pero antes de ello, ¿no es cierto? Nosotros lo que hacemos es que impartir principalmente lo que significa las matemáticas, la química, la literatura, que no estamos diciendo que no es nuestra responsabilidad, pero los valores se enseñan en la casa, es mayor responsabilidad de los padres de familia que debe cultivar esos valores en el hogar. Nosotros fomentamos y tenemos la posibilidad, pero no lo que usted acaba de plantear, no con el garrote, porque ¿qué haríamos ahí? Le estaríamos obligando a que el estudiante a lo mejor cumpla. Lo que nosotros como docentes debemos hacer es que ganar conciencia de que lo que está haciendo es incorrecto. Vamos a la pausa publicitaria y enseguida volvemos para conversar con la gente en las calles también. ¿Qué opinan sobre el tema? Enseguida regresamos. Aceptas a Luz Clara Loor, prometes amarla y respetarla. ¿Sacaste el crédito? Casi. Por favor. Perdón, padrecito. Por favor, ¿podría contarme La más? Cooperativa Policía Nacional da crédito a sus sueños. Solo necesitas un familiar policía. Podemos ganar cuotas gratis hasta $100,000 por pagar puntualitos. Entonces ya pueden ir todos a sacar su crédito. Los declaro marido y mujer. Centro de Otorrinolaringología, Avenida Rumiñahui 3656 y Roosevelt, a 50 metros del Parque La Laguna. Dr. Paul Dueñas Villasís.
Llegaron las vacaciones. Ven, aprende y diviértete en los talleres vacacionales de la operadora de capacitación ecuatoriana San José. Servicio totalmente confiable y garantizado. Dirigido a niñas y niños de 4 a 11 años. Horario de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Talleres y giras de observación. Inscríbete con tan solo $10. Incluye regalo sorpresa. Además, cursos de nivelación para ingresar a octavo de básica. Contenido, matemáticas, inglés, lenguaje y dibujo artístico. Tú eliges el horario. Cursos para nivelación y recuperación de colegios. Asiste de lunes a viernes de 15 horas a 18 horas. Dirección: calle Antonio Clavijo 114, diagonal a la Iglesia El Salto. Altos de Farmacia Sana Sana. Están los que creen en el destino, los que se alistan, los que se confiesan, los que se preparan, y están los que siguen haciendo flexiones ya sin fuerzas, que siguen corriendo aunque sus piernas no reaccionen, nunca desmayar ante las barreras. Sufren, pero no se quejan, porque saben que el dolor pasa, el sudor se seca, el cansancio termina, pero hay algo que nunca desaparecerá: la satisfacción por alcanzar la meta a la que no se llega superando a los demás, sino superándose a uno mismo. En La Tacunga, Salcedo, Quevedo y Ambato, sé de mil. Sin sacrificio no hay gloria. Buenas tardes, señora. Dígame, ¿usted qué haría con un auto nuevo? Yo me iría a pasear con toda mi familia. Hola, hola. ¿Qué le parecería ganarse un auto nuevo? ¿Un auto nuevo? ¡Increíble! ¡Un sueño! Cuéntame, ¿dónde irías con un auto nuevo solo para ti? ¡Wow! Yo recorrería todo mi bello país. Todos queremos un auto nuevo y por sus 30 años, Catpeco te lo regala. Si ya eres socio, actualiza tus datos y ahorra. Si aún no lo eres, abre una cuenta. Mientras más ahorras, más chance tienes de ganar. Deja de soñarlo y empieza a disfrutarlo. El día de hoy nos acompaña el licenciado Luis Chillagana, quien preside una asociación de maestros, de docentes en la provincia de Cotopaxi, analizando lo sucedido en el colegio Mejía. Pero no es un hecho aislado este fenómeno. Muchos profesores y también padres de familia dicen que la educación de antes era mejor, pero la educación de antes se aplicaba la frase de que la letra con sangre entra. ¿Cree usted que deberíamos regresar a esos tiempos? Absolutamente para nada. Hoy obviamente necesitamos impartir, decía yo, el diálogo, el análisis, para que el alumno, el estudiante, nuestros hijos realicen las cosas, las actividades por conciencia. Porque recurrir al palo, recurrir al garrote es obligarle a que el alumno actúe de tal manera. Y no queremos obligarles, no queremos tenerles sumisos, no queremos tenerles obedientes. ¿No quieren generar miedo, me quiere decir usted? Por supuesto, eso sería. O sea, es más o menos como cuando usted a lo mejor al animalito le indica el palo y el animalito ya se retira. Entonces a eso no queremos llegar. O sea, necesitamos hacer un análisis minucioso de Pero el conversar con los estudiantes no ha funcionado. Usted mismo me decía, vea, en ocasiones tenemos que ver cosas que de pronto antes ni siquiera nos hubiesen tolerado nuestros maestros, porque usted, al igual que yo y que muchísima gente que nos está mirando, recibimos maltrato físico de nuestros profesores. Bueno, más bien yo creo que depende, ¿no? Cómo vayamos trabajando. Los compañeros docentes que sí tenemos algo de conocimiento de pedagogía, de filosofía, que es una ciencia que nos permite entenderle al ser humano, y que, por cierto, los institutos pedagógicos fueron cerrados por el anterior expresidente, obviamente hay la forma como tratarles a los estudiantes. ¿Usted cuando fue estudiante recibió maltrato físico? Bueno, ¿Le castigaron? Estábamos en esa época, sí recordamos a lo mejor por alguna travesura que a lo mejor podríamos decir que lo sirvió en ese momento. Ahora, claro que se cometían excesos, hay que reconocer, ¿no? Pero ahora no. A lo mejor recurríamos, yo recuerdo con el licenciado Darío Fonseca, quien maestro respeto mucho, a lo mejor realizábamos un castigo por decirle un servicio especial.
pero eso también debe ser a lo mejor normado, ¿no es cierto? Porque aquí le cae mal hacer un servicio físico de pasto, estamos precautelando nuestra salud, ¿no es cierto? Puede ser, pero debe tener una norma establecida, que no tenga un exceso, que no tenga, que no llegue al maltrato ni al abuso contra los estudiantes ni contra. Yo recuerdo en la escuela, más o menos, cuando estaba cursando el cuarto, el quinto año, eso llevo marcado de por vida, existía el maltrato físico. Los profesores mandaban elaborar unos punteros que les aguantaba un día porque rompían en la cabeza, o si no nos cogían de las patillas y nos alaban. Pero habían otros profesores mucho más drásticos que cogían contra el pizarrón si es que no podía hacer la tarea en el frente. Y quienes en este momento me están mirando deben darme la razón, pero deben estar recordando su paso. Esos extremos indudablemente no, pero tampoco podemos permitir de que el estudiante falte el respeto al profesor con ciertas actitudes. En eso también sí, lo que se debe hacer es hasta dónde le permite el profesor. Una cosa es brindarle la confianza, brindarle la amistad, para que el joven también se pueda desempeñar dentro del aula, que pueda ser un joven que pueda analizar, que sea crítico, que analice, saber que sea dónde es el límite? Pero ¿cómo saber llegar a tomar ese límite entre lo que puede ser la confianza y el abuso? Uno se da cuenta en el momento que ya vemos que el estudiante quiere exceder a lo mejor de la posibilidad que le brinde el docente de acercarse, de saludar, entonces está bien cómo lo salude, porque a veces ahora ya no le dicen pues licenciado, no buenos días, ahora licen, entonces ahí es un límite. ¿Por qué yo no poder decirle a lo mejor al docente, sabe qué, señor estudiante, por favor, si desea saludarme, hágalo, licenciado, buenos días, hasta se ve un poquito mejor? Entonces yo pienso que los jóvenes que... Pero algunos acatarán, otros les importará un pepino. Ya eso digo, ya depende también cómo sea la formación en cada uno de los hogares. Pero aquí lo que debemos tomar en cuenta también que este sistema educativo, este sistema tradicionalista que lo vienen manteniendo hasta el momento, ese también es un problema. Las imposiciones que nos han dejado el correísmo, ese también es un problema. ¿Acaso no nos han obligado a la fuerza en las instituciones educativas tener rectores, tener inspectores que a lo mejor fueron, cómplices de los hechos que nos están teniendo secuelas hasta ahora? Hoy en la tarde conversamos con algunos padres de familia en las calles de la ciudad de La Tacunga. ¿Están de acuerdo en que sus hijos sean castigados físicamente por los profesores? Esa fue la pregunta que se planteó y a continuación escuchemos la respuesta. Yo digo que para mí, o sea, de alguna manera sí está bien, pero siempre y cuando sea también justificado que los estudiantes tengan la culpabilidad, sino caso contrario, o sea, los docentes no podrían hacer nada contra los estudiantes. Yo de una parte sí estoy de acuerdo de que de alguna manera pongan algunas reglas en la institución, porque ahora no se puede, los docentes no pueden decir nada contra los estudiantes, por el hecho de mismo acosan de tantas cosas que está sucediendo. Entonces yo pienso que sí deberían ver también por el bien de los estudiantes, ya que muchas veces la educación y los valores vienen desde la casa y no se está aplicando. Yo creo que ahora los niños están criándose muy aniñados, digamos. Todo quieren que les sirvan. Ellos no aprenden sus deberes y derechos tienen que tener ellos. No ser un niño que se acuesta en la cama, páseme el cafecito y después se levanta a la televisión, no. Yo creo que ellos también tienen que aprender a hacer algo para que más luego, siendo jóvenes, se puedan desenvolver y sean responsables en la vida. Por una parte me gustaría, pero por otra parte cuando ya se exceden no está bueno, ¿no? Yo me recuerdo en mi tiempo el docente siempre ha reprendido al niño y ese niño ha salido un buen estudiante. Es más, si nos vamos al niño, también no me gusta tanto la defensa a los niños que dicen que no trabajen. El niño tiene que aprender a trabajar para vivir, ¿no? Ese es mi concepto, señor. Muchas gracias, ¿no? Por un lado, yo creo que es bienvenido porque desgraciadamente hoy la educación, los valores morales pues se han ido hacia abajo, pero no llegar al extremo. Está bien un castigo físico, pero que sea disciplinado, no llevar, digamos, a
a una repetición de todos los días. Pues claro, obviamente que anteriormente, pues, como se decía vulgarmente, pues la letra con sangre entra. Entonces hoy vemos que sinceramente se ha llegado inclusive a una falta de respeto entre los estudiantes y los docentes de los colegios. ¿Qué le parece lo que dicen nuestros entrevistados? Sí, tienen esa concepción, a lo mejor ellos fueron... cuando tuvieron su edad escolar, a lo mejor se formaron así, pero lo que creo que no pueden comprender es de que es una concepción de una escuela tradicionalista, una escuela de sometimiento que se ha vivido. Me está dando la impresión de que el padre de familia quiere trasladar su responsabilidad al docente, que no logran controlar a sus hijos y esperan que el docente, a través de la disciplina, quiera controlar. ¿Lo puede hacer? Eso se ha dado con las imposiciones que tenemos incluso desde el mismo Ministerio de Educación. Cualquier problema que ahora suscite en la institución educativa es culpa del docente. Cualquier, a lo mejor hasta algún accidente que pase dentro de la institución educativa, si el docente no está todos los días permanente, con todo respeto de mis compañeros docentes y con los señores estudiantes, hasta a lo mejor viéndole si es que llega al baño, a lo mejor está por los jardines, son alrededor, si hablamos de una tutoría, son alrededor de 30, 40 estudiantes que debemos de estar pendientes, no alcanzamos. Entonces, si algo pasa, enseguida, ¿qué? Vamos con la queja al distrito, el distrito emite la debida sanción sin el debido proceso. Entonces ese también es un problema y bastante grave porque la escuela tradicionalista, ¿qué nos ha permitido? Nos ha permitido que creemos estudiantes o creemos mano de obra calificada y que estemos sometidos a lo que siempre han dicho los grandes terratenientes y los empresarios. Entonces ese es un problema, necesitamos cambiar de modelo educativo. La Unión Nacional de Educadores ha planteado siempre el proyecto pedagógico emancipador. Es un proyecto creado con la realidad. Ahora, los padres de familia lo que dicen es mano dura, profesores. Lo que se debería decir es mano dura, padres de familia, pero en cambio están trasladando la responsabilidad al maestro. Por eso digo mano dura, profesores, pero apenas nosotros a lo mejor le miramos sin tener ningún tipo de intención. Enseguida son los traslados a los distritos. Y permítame decirlo, mi señor Viera, nosotros decimos siempre hemos sido frontales y ahora está con complicidad del DECE. Los DECE se han transformado en seguir y perseguir a los docentes. Y eso ahora, no es decía correcto. un padre de familia algo interesante, ¿no? Sí deberían castigarles físicamente, pero no excederse. Normar el castigo quizá. Puede ser, a lo mejor le decíamos un castigo, no llamémosle castigo, a lo mejor una llamada de atención físicamente, pero que eso le va a permitir también de alguna forma fortalecer la salud, ¿no es cierto? Pero que ya no vaya sobre el exceso, porque todas las cosas con exceso ya es un problema. Entonces, de tal manera que sí necesitamos... Ahora, para irnos a la pausa publicitaria, aparece un fenómeno interesante en todo esto, que un gran sector está en las calles lanzando piedras y no son ustedes, son gente que está defendiendo al profesor que le agredió. O sea, se entendería lo contrario, pero aquí está sucediendo algo contraproducente a lo que le dice la ley. ¿Qué lectura le da a usted? Más bien, los jóvenes por naturaleza son rebeldes, ¿no es cierto? Por naturaleza. Pero yo creo que ellos lo que están tratando de representar, más bien dicho, es... porque ellos también están siendo sumisos. No recordemos lo que están haciendo con dejarles fuera del ingreso a las universidades. Ellos también se están como que acostumbrando a ello. Sobre este tema puntual, ¿qué le parece que salen a respaldar padres de familia y estudiantes al profesor? Yo creo que en ese aspecto los estudiantes a lo mejor debe ser que de alguna forma se sienten o tuvieron una buena relación con el docente. A lo mejor no tuvieron el castigo de los estudiantes en ese momento determinado. No conocen a lo mejor la realidad o no sufrieron el castigo que los compañeros lo hacen. Tal vez puede ser eso un fenómeno. Y obviamente los padres de familia sabemos que acabamos de escuchar las intervenciones que dicen que la educación era mejor anteriormente. Entonces fueron formados a lo mejor así. Yo creo que eso también debe cambiar. Por eso decimos, cambiemos este sistema educativo con conocimiento, con un debate franco y sincero que forme parte las autoridades, los estudiantes, los gremios, los docentes, los padres de familia, es decir, toda la comunidad en general, que se pongan en el tapete cuáles son los problemas actuales de la educación. Vamos a la pausa publicitaria. Enseguida volvemos para analizar el tema, en cambio, que sí les está restando a los maestros confianza y credibilidad.
Las violaciones que se han presentado dentro de las instituciones educativas prende las alarmas a los padres de familia y a la sociedad ecuatoriana. Ya volvemos con este tema. No me digas que el cielo es el límite cuando hay pisadas en la luna. El amor es la mejor medicina. Viven felices. Ven el lado positivo de la vida. Y todo ello porque tienen a otra persona a su lado. Si tienes pareja y deseas demostrarle cuánto le amas, Cafés Motel. Ahora, con nuevas sorpresas e imagen renovada. Música y videos a tu elección. Suites exclusivas, cócteles a su elección, jacuzzi, juegos de adulto, garage privado, sala ejecutiva. Atención las 24 horas. A tan solo 5 minutos de la Tacunga. Panamericana Norte, entrada San Buenaventura, detrás del tendedero. Reservaciones al 09-98-58-2381. Cafés Motel, escapaditas de placer. Un centro histórico inclusivo, cómodo y seguro, turístico, velando la seguridad de personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas, estudiantes. Prioridad al ser humano. Los trabajos arrancan desde el Parque San Francisco y se desarrollan por etapas. Así evitamos molestias en el tráfico y el comercio. Las molestias hoy, el beneficio mañana. Alcaldía del GAD Municipal del Cantón La Tacunga. Aproximadamente hace un año despertó un escándalo que, según dicen, se vivía a voces, secreto a voces dentro de las instituciones educativas. En la réplica Abad Aguirre de Guayaquil se denunció que más de 100 niños habían sido abusados entre hombres y mujeres. Luego apareció Guayaquil. Y claro, en las provincias empezamos también a preguntarnos cuál era la realidad de cada una de las jurisdicciones. Y apareció que en el caso de Cotopaxi existen 69 casos de denuncias de supuestos abusos sexuales de profesores a estudiantes. ¿Qué le parece toda esta realidad escondida dentro de las instituciones educativas? La pedagogía nos permite y nos enseña cómo debe ser el desarrollo normal del ser humano, del estudiante en este caso, y cuál es el comportamiento también del docente frente a los jóvenes, ¿no es cierto? Eso lo dice la misma pedagogía, pero lamentablemente con este cierre de los institutos pedagógicos donde había la formación de los docentes, es un problema. Porque ahora no quiero irme en contra de nadie, pero responsable de ello, nosotros sí lo hemos hecho enfáticamente como organización. Augusto Espinosa es ministro de Educación. Pero ¿por qué lo que hace Pedro tiene que pagar Juan? O sea, que yo conozca, no ha sido denunciado Augusto Espinosa como violador, pero sí algunos de sus colegas, licenciado. Pero veamos ahí. ¿No es cierto? Si recordamos 15 años atrás, a lo mejor no había ese tipo de dificultades. Y usted conoce, y las personas que me están escuchando no me van a dejar mentir. Desde los 10 años atrás hasta en la actualidad es que existe ese tipo de dificultades. Entonces ahí Augusto Espinosa tiene que responder cómo permitió que muchas personas... ¿Usted cree que el hecho de la violación a los estudiantes aparece 10 años atrás nada más? En mayor cantidad. Quizá eso, en mayor cantidad, pero que ha existido hasta en la iglesia. Correcto. En este momento se vive una realidad en Cuenca de un sacerdote que hace 50 años pero con mayor fuerza, pues de la época de Augusto Espinosa. Y en las noticias mismo nos han dicho qué es lo que ha pasado. Y él ha conocido sobre esos en actos. Concreto, y ¿cuál no es ha habido la ningún tipo a todo esto? No ha habido la falta del conocimiento del ámbito pedagógico. Es falta de conocimiento de la formación. Entraron profesores sin estar preparados de pedagogía. Yo no quiero irme en contra de mis compañeros, pero creo que eso no estoy acusando, pero es una parte que debería hacerse, ¿no? Y que debería existir una capacitación en pedagogía para que todos podamos entender el proceso y el desarrollo normal de los estudiantes. Entonces, eso es algo que debe ser lo primordial ahorita, pero no lo vamos a conseguir.
¿Por qué? Porque Van der Falconi está respondiendo a la misma política del correísmo. Entonces, ese es otro problema. Debemos sacar a toda la gente que le ha hecho daño, que fueron los de Alianza País en la época de Rafael Correa y ahora están enquistados en... ¿Usted cree que el problema de la educación es un problema político? Por supuesto, es un problema Porque político. casi desde el inicio le escucho hablar de Correa. No Aquí, es un odio, no es un resentimiento al expresidente Nosotros nada más. no somos resentidos, pero eso es una realidad, ¿no es cierto? ¿Quién fue poniendo, si cabe el término, y a dedo todavía, quien dirija las instituciones educativas? Rafael Correa. ¿Por qué se está violando lo que dice la ley? ¿Por qué se viola lo que dice el reglamento con concurso de méritos y oposición? E incluso con el respeto absoluto de mis compañeros docentes, les digo, porque sé que algunos compañeros docentes no tienen esa característica, los mismos compañeros docentes tienen un temperamento bastante fuerte en las instituciones educativas. Se creen dueños de las instituciones educativas y no es así. No es así. Entonces ahí está la respuesta de lo que está pasando en educación. No es resentimiento. ¿Usted cree que la gente que puso el expresidente Correa en las instituciones se mantienen aún? Hasta ahora se mantienen. Van der Falconi tiene los mismos pensamientos políticos de Rafael Correa. Aquí en cada uno de los distritos, ¿cómo llegaron a dirigirlo? Mediante cargos y encargos políticos de las instituciones educativas. Muchos de las autoridades han sido designadas así. A lo mejor, yo respeto mucho a los compañeros docentes, rectores y vicerrectores que han ganado concursos de méritos y oposición. Y a lo mejor los que están ahorita ostentando ese cargo de administrador es quien está defendiendo esa política y está tomando muchas de las veces asumiendo esa Pero no se olvide que la educación de antaño que fue dirigida y controlada en cierta manera por la Unión Nacional de Educadores tampoco era eficiente. Yo lo que siempre he dicho, la Unión Nacional de Educadores, ¿cuándo ha manejado la educación? Pero ha dirigido a los profesores, pero eso es otra a través cosa. de la organización. Pero no es que nosotros les hemos dicho qué es lo que tienen que hacer los compañeros docentes. Cada quien es dueño de su pensamiento, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que el ámbito va más allá. Los señores docentes con gustos pertenecían o no pertenecían a la organización. ¿Por qué hemos tenido problemas antes y tenemos problemas ahora en la educación? O sea, el problema de la educación no empezó hace 10 años. Correcto. Miren, desde hace mucho tiempo atrás nosotros hemos exigido incluso que se cumpla el 6% del Producto Interno Bruto para educación. Porque si no existe presupuesto, no hay mejoramiento. No existe, supuestamente dicen que no hay recursos para pagar a los docentes, se cierran instituciones educativas, rompiendo esa facilidad de que el niño pueda trasladarse a su institución que tenía en su comunidad. ¿Cree que todas estas cosas se inciden para una deficiente educación en el país? Debe existir laboratorios. Debe existir docentes que estén acordes a las asignaturas que deben dar, como lo dice nuestro diario popular, ¿no es cierto? Zapatero a sus zapatos. Entonces eso no se lo ha hecho en la actualidad. Pero mucho se ha pregonado la construcción de las instituciones del Millennium, de las réplicas y de una serie de cosas que se ha invertido en educación. Hoy se está improvisando incluso el docente que no conoce nada de inglés, tiene que trasladarse a dar inglés. ¿Por qué? Porque así lo destina la autoridad, porque así lo dispone el distrito, porque así lo dispone el ministro de Educación. No debe ser así. El docente debe dar su asignatura que le corresponde. Se ha hablado mucho de las unidades educativas. Pregunto yo, en las unidades educativas, ¿dónde existen los laboratorios? ¿Qué han incorporado? Nada. Lo que han hecho es a lo mejor contribuir con sillas, con galones de pintura. Así no se ha hecho. Lo que han hecho más bien, quitar partidas presupuestarias para lo que significa señores conserjes. Ahora los jóvenes estudiantes hacen a lo mejor de acomodar el aula, que no, está viendo en un momento determinado. En un momento determinado, ¿no es cierto? Pero cuando esté en su hogar, tendrá que arreglar su cuartito, ordenar sus cosas. Pero las instituciones educativas deben ir ¿por qué hacer ellos si el Estado es el responsable de que debe asignar las partidas para los conserjes? ¿No será también que el maestro está cayendo en perder la autoridad dentro de sus estudiantes? Es que no es cuestión de los docentes, es que así los disponen las autoridades. ¿Qué podemos hacer si en una institución educativa eran, por decirle, 4 o 5 conserjes y se jubilaron, se van 2 y esas partidas ya no regresan allá? Entonces es carencia de elementos. Entonces, ¿por qué el elemento humano no se contrata elemento humano para que el padre de familia extraña la disciplina anterior, que no precisamente eran los golpes, pero por lo menos un hombre se distinguía por su cabello corto, por su uniforme correcto.
Ahora ya se confunden algunos, no sabemos si es que es hombre o mujer visto desde atrás, porque llevan el cabello largo y hasta aretes. Y lamentablemente ese es un problema de la alienación cultural que lo vemos a través de los medios de comunicación que se dan. Incluso vemos como de los sectores Pero ¿y rurales. por qué los profesores no le dicen, oiga, no lo estamos diciendo, péguele, pero sí les pueden decir, señor, ¿qué pasa? Cabello corto. ¿O ni eso pueden hacer? Nosotros lo hacemos, pero por eso decimos, pero la mayor responsabilidad es del padre. Si el padre no puede controlar su institución educativa, si ahí le decimos lo toman a mal, por eso digo que nuevamente recurren al asunto de la sanción o a las acusaciones a los docentes. Entonces ese es un problema bastante grave y también me parece que ahora dentro de la Constitución hay algo que les ampara de que es una parte de su cultura y quieren estar así. Eso es también una ley que prohíbe que los docentes podamos hacer algo en contra de eso. Entonces no es cuestión del docente, es cuestión cómo están las leyes a favor y en contra de quién. ¿Cuál sería el equilibrio de justicia para tener una buena educación entonces? Yo creo que aquí debe haber una política educativa. Una política educativa, pero que vaya en base a la realidad, que se lo haga y esté administrada por gente que conoce. Nosotros, los docentes que nos formamos en el sector rural, conocemos la realidad del sector rural, hemos convivido con los padres de familia, con los estudiantes, hemos comido con ellos. Entonces, esa realidad, esa política educativa, no se le hace con órdenes desde el Ministerio de Educación, se hace yendo a las instituciones educativas, palpando la realidad, cogiendo la opinión del docente, cogiendo la opinión del padre de familia, de los estudiantes, ahí para ver cuáles son los problemas y en base a eso hacer una planificación. Ahora vemos cómo los niños de 3, 4 años están en las unidades educativas y están observando todo lo que pasa a su entorno. Y cuando hay instituciones educativas que están siendo cerradas, que se están destruyendo las instituciones educativas, ¿por qué no hacer un inventario en la provincia de Cotopaxi? ¿No fue una buena idea crear las unidades educativas en donde todos converjan, chicos, adolescentes y jóvenes? No, desde nuestro punto de vista y personalmente no. ¿Por qué? Porque en las instituciones educativas tienen los niños de 3, 4 años están observando lo que realizan a lo mejor o escuchando las malas palabras que por A o B lo pronuncian los estudiantes que tienen mayor edad. Y eso el niño, usted sabe que mirando y escuchando el niño pequeño aprende. Entonces el proceso normal, el desarrollo normal de acuerdo a sus años debe estar de una forma reservada. Pero es que si es que ustedes, que son los profesores, educaran bien a los niños, no tendríamos jóvenes hablando malas palabras para que los que están atrás, vienen atrás, aprendan. Repetimos, la responsabilidad primero es de la educación del hogar, como decía el señor José Mujica, ¿no es cierto? En las instituciones educativas enseñamos matemáticas, química, lengua, pero los valores dentro del hogar. ¿Y por qué los docentes deben tapar los errores que a lo mejor se vierten en el hogar? Es una realidad. Entonces, esas instituciones educativas deben ser abiertas y le decimos al señor director distrital que tome en cuenta mucho en el sector de Juan Montalvo, hay muchas instituciones cerradas y nos da mucha pena ver que a partir de las 5 de la mañana, 4:30, los pobres niños bajan en los carros de los señores lecheros, gritando de frío, con el riesgo de que se caigan. Y los padres de familia a veces tienen que estar hasta frente a la institución educativa esperando porque no tienen a dónde ir. Se ha roto la relación familiar porque los padres de familia, por no madrugar o por la distancia que existe a la unidad educativa, le dejan encargando con el padrino, le dejan encargando con el tío, que viven cerca de las unidades educativas. ¿Y la relación familiar cuándo se hace? Los jóvenes vienen los lunes y tienen que regresar el día viernes a lo mejor a su casa. Se ha roto esa relación familiar. Entonces, desde nuestro punto de vista es incorrecto. Por eso queremos el planteamiento de que las comunidades, los barrios, deben unificarse para que se puedan, y obviamente nosotros estaremos pendientes de ello, y se puedan reabrir algunas instituciones educativas que se están destruyendo. Que ya fue un ofrecimiento del presidente. Y no lo ha cumplido hasta el momento. Y esas instituciones se están destruyendo, decimos, y esa plata no es del Estado nomás, ojo, porque en esas instituciones hay la participación de la comunidad, con su trabajo, con su minga y muchas de las veces con su dinero que han aportado para que esas instituciones sean refacturadas. Gracias por habernos acompañado en este análisis. Que tenga una buena noche, licenciado. Yo quiero prestar saludos respetuosos a usted y ojalá haya la posibilidad de analizar algunos temas más. Decir al magisterio que la unidad, la organización, siempre nos darán caminos de victoria. Muchísimas gracias. Que tengan una extraordinaria noche. Ya viene Cotopaxi al aire. Sigan con nosotros. Opinión. Análisis. Comunicación interactiva
el pulso de la comunidad. TV Color Canal 36 presentó Hablando Claro. Por TV Color, nuestra tele.